Bendiciones, queridos hermanos. Es un privilegio poder compartir la palabra con ustedes, mi Señor Jesucristo, nuevamente, porque Dios nos ha permitido un día más de vida, transmitiendo desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la capital del estado. Hoy el Señor nos quiere hablar nuevamente. Es un privilegio y siempre te pido que compartas, que le des manita, me gusta el video, y que lo compartas para que sea de bendición. Vamos a orar en esta hora que son las 2 de la tarde, para que sea el Espíritu Santo que administre la palabra. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia pidiendo tu dirección divina, tu consagración, tu fortaleza, tu sabiduría, tu conocimiento, tu discernimiento. En esta hora, Padre, vengo yo para que tú crezcas, Padre amado, Señor. En esta hora me despojo de toda carne y me uno a tu Espíritu Santo, que sea tu Espíritu Santo tomando el control de esta palabra, que sea tu Espíritu Santo pasando un tizón encendido en mis labios, porque mis labios son inmundos, Padre amado, Señor. Santifícalo, Padre amado. Que sea tu Espíritu Santo hablando en esta hermosa tarde, Padre amado. Nuevamente invito a todos mis hermanos que lo compartan, los que me están viendo en esta hora, en el transcurso de la noche, en el otro día, que lo compartan este video. Te damos gracias por ese amor, esa misericordia tan grande. En el nombre de Jesús vamos a predicar, vamos a compartir la palabra de nuestro Padre Celestial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Sean muy bendecidos, hermanos. Y es un privilegio nuevamente poder compartir la palabra de Dios. Hoy el tema yo le puse el vientre le puse. Quiero que ahí donde estén, hermanos, me acompañen a Salmo 22:10. 22:10. Y se lee así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 22:10. Y dice así: sobre ti fui echado, desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Aleluya. Mira qué hermosa palabra, dice: sobre ti fui echado, desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. O sea, tú fuiste entregado. En pocas palabras nos está diciendo el salmista David allá en Salmo 22:10. Dice que nosotros fuimos entregados. ¿Y por quién fuimos entregados? Por nuestro Padre Celestial fuimos entregados desde el vientre de nuestra madre. Entonces, hoy se llama el tema el vientre. El Señor Jesús dijo: no me elegiste a mí, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Qué gran honor y qué gran privilegio haber sido escogido por el Señor. Sin embargo, no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo, quien procura enterrar y confundir y encadenar en extremo los planes de Dios y tu vida. ¿Por qué el enemigo nos puede encadenar? ¿Por qué el enemigo quiere destruir la obra de Dios? ¿Cómo lo puede destruir si dice el Señor que Él fue, que no lo elegimos nosotros, que fue Él quien nos eligió? Pero cuando tú vas a dar un testimonio, entonces dices: voy a dar mi testimonio, dices tú. Entonces en ese momento cuando tú dices: voy a dar mi testimonio, entonces el enemigo te va a confundir, te va a poner cadenas nuevamente. Porque estás dando un testimonio falso, no verdadero. Porque acuérdate que ya hemos hablado la vez pasada. Un testimonio verdadero es lo que viene a dar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Acuérdate que nuestro Señor Jesucristo dijo: si yo diera testimonio de mí, no es verdadero, pero el que viene a dar testimonio de mí es otro, dijo. Entonces es otro que va a dar testimonio tuyo,
porque es Cristo que cambia, Cristo que transforma, Cristo que restaura. Él es, no eres tú. Entonces tú no vas a dar tu testimonio. El que le va a dar es Cristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu. Eso es cuando tú verdaderamente estás en el vientre de la madre o saliste del vientre. Y dice bases bíblicas. Siempre te he dicho que debemos tener bases bíblicas. Eso es lo que el diablo hace. Toma los dones y de diseños de Dios y los pervierten, pero así como Jesús apareció aquel día, te hizo libre y envió a evangelizar en Decápolis y Cristo, esto hoy aquí para traer libertad, sanidad, unción y para avanzar hacia los propósitos. Escogido desde el vientre de la madre. Tú ya habías sido escogido. Dios no se había equivocado. A lo mejor tú dices, es que no me quiere mi mamá. Nadie me ha querido. No me ha querido mis hijos, mi esposa. Todas las personas que están alrededor tuyo no te han querido. Pero hoy hay una promesa hermosa, grande, de mi Señor Jesucristo, del Padre y del Espíritu Santo. Dice que Él nos escogió desde el vientre. ¿Pero qué vientre? ¿De dónde salimos? ¿De qué vientre salimos? La pregunta es ¿de qué vientre salimos? Ahí está esa pregunta. ¿De qué vientre saliste, hermano? Más al rato lo vamos a ver. Ahorita estamos viendo que fuimos cogidos desde el vientre. Mira qué promesa más hermosa. Él ya nos había escogido, Él ya nos había diseñado, dice. Haz de cuenta que agarras un papel y vas a diseñar un croquis de una casa, o de X, o de un terreno. Entonces así empezó a trazar. Él ya había hecho un diseño tuyo antes de que tú estuvieras en el vientre. Ya nos había seleccionado el Señor. Pero es tan grande la misericordia de Dios que para todos le da la oportunidad de estar en el vientre. A todos les dio la oportunidad de estar en el vientre. Es un privilegio poder compartir la palabra de mi Señor, porque ayer también me tocó compartir este tema. Entonces dice que nos escogió desde el vientre. Cita Deuteronomio 28. Deuteronomio 28. Deuteronomio 28. 28. 14. Deuteronomio 28, 14. Y si no te apartase, dice, y si no te apartare de toda la palabra que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra para ir tras dioses ajenos a servirles. Aquí entonces decimos que cuando nosotros salimos del vientre, ya teníamos una palabra, ya teníamos una ordenanza, y Él nos dijo, y si no te apartares de toda la palabra que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra para ir tras ídolo ajeno y servirles. Aquí no está hablando cómo tú puedes salir del vientre, ni te puedes meter a otro vientre, a otros dioses paganos, porque nuestro Dios no es pagano, pero los otros dioses sí. Entonces dice, bendito el fruto de tu vientre. La palabra bendito, bendito el fruto de tu vientre. La palabra bendito aquí se traduce en el término hebreo barán. Barán también significa bendecir con abundancia. Cuando tú estás en el vientre, cuando Él dice que te escogió en el vientre de tu madre, te está bendiciendo con abundancia. Y te está diciendo bienaventurado. Y también está diciendo dichoso. Y también dice
arrodíllate. Aleluya. Vemos entonces que la voluntad de Dios para el fruto del vientre es bendición. ¿O no es bendición? Cuando una mujer va a dar a luz, ¿no es bendición para la mujer que nazca un niño o una niña o una criatura, le podemos llamar sea el sexo que sea? ¿No es una alegría? ¿No es una alegría para los padres? ¿No es una alegría para los abuelos? ¿No es una alegría para los primos? Entonces es una alegría y es una bendición en abundancia. Su deseo es que aquel viva plenamente el plan por la cual nació. O sea, cuando tú naces ya tienes un plan, ya Dios tiene un plan para ti, tiene un propósito y solamente tú debes seguir la indicación del Señor, Señor y Rey de Reyes. ¿Y cuál es el plan? Nos habla de la adoración. Tú ya fuiste escogido desde el vientre de nuestro Señor para adorarle a Dios, no a los hombres. También las mujeres en la intimidad con Dios, igual que el hombre. Planeado desde antes de la fundación. Planeado antes de la fundación del mundo. Las escrituras, la santa palabra de nuestro Señor Jesucristo, nos enseña que Dios nos planeó y nos diseñó desde antes de ser formado. ¿Y cómo podemos saber que es verdad lo que el pastor que está transmitiendo ahorita está diciendo la verdad? Siempre te he dicho, bases bíblicas. Las bases bíblicas es muy importante, queridos hermanos. A veces nosotros como pastores dejamos de dar bases bíblicas. Entonces nos enfocamos solamente a un versículo, a un capítulo. Pero debemos tener bastantes bases bíblicas en otros capítulos. ¿Para qué? Para que no dude aquel hermano que todavía es incrédulo. Para que no dude aquel hermano que todavía así como Tomás, así como Simón, que necesitaba meter Tomás el dedo en la mano del Señor Jesús. Entonces por eso nosotros debemos dar bases bíblicas, para que vean lo que estamos diciendo que es verdad. Dice que la Escritura nos enseña que Dios nos planeó y nos diseñó antes de ser formados por su mano en el vientre de la madre. Entonces, ¿dónde lo vamos a ver? Ahorita lo vamos a ver, hermanos. ¿Dónde está esta hermosa palabra? Esta hermosa palabra se encuentra allá en el libro de Salmos. Nuevamente nos habla David, siervo de Dios, que tuvo sus caídas, que salió del vientre de nuestro Dios y se metió al vientre de Satanás. Pero nuevamente él reconoció su error, entonces él volvió al vientre original. Entonces allá en el libro de Salmos 39, 16 dice la palabra, mi Señor Jesucristo, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaba escrito todas aquellas cosas que fueron y luego formadas, sin faltar una de ellas. Dice, mi embrión vieron tus ojos. ¿Qué embrión? El embrión, el que estaba acá en el vientre, dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaba escrito todas aquellas cosas. Mira, el embrión, tú cuando estabas en el vientre ya sabía, porque David declaró, dice, mi embrión, dijo David, vieron. O sea, haz de cuenta que tú estabas en el vientre, eres un embrión, todavía estabas formado. ¿Sí? Entonces dice, vieron tus ojos. ¿A quién vieron? A nuestro Dios, dice. Fíjate que un embrión puede ver la cara de nuestro Señor, la cara del Padre y del Espíritu Santo. Dice, vieron tus ojos y en tu libro estaba escrito todas aquellas cosas, y estaba escrito todas aquellas cosas, dice, que fueron luego formadas sin faltarle una sola cosa. Bases bíblicas siempre.
¿Te imaginas qué hermoso es el Señor? Que todavía nos permite cuando nosotros estamos en el vientre, apenas somos una semillita, el embrión es una semillita todavía. Entonces dice que miraba, vieron mis ojos, dice, sus ojos, ya el embrión ya tenía un ojo, que ya miraba. Y en el libro estaba escrito todas aquellas cosas, dice. Habla el salmista David. Entonces dice, fui formado del vientre, Salmo 39, y el embrión, o sea, el óvulo. Te voy a poner una. ¿De qué vientre vienes tú? Hay vientres de la carne terrenal y vientres espiritual. Pero tú fuiste formado en el vientre espiritual y después fuiste formado en el vientre terrenal. Pero ¿cómo puede ser eso posible que yo haya sido formado en dos vientres? En lo espiritual es cuando Dios había planeado. Tú saliste del vientre de Dios. Sí, querido hermano, tú saliste del vientre de Dios. Pero podrás decir, si Dios no es mujer, no necesitamos ser mujer para tener un vientre. Un vientre significa todo lo que tenemos aquí en el estómago. Un vientre, este es el vientre. Entonces Dios sacó, dice, saliste del vientre espiritual y te puso en el vientre de la carne, lo terrenal. ¿Y de qué vientre saliste? Del vientre de Adán. Pero mirá, si Adán no pudo tener hijo, la que tuvo hijo fue Eva. Pero ¿de dónde salió Eva? Eva salió del vientre de Adán. Dice la palabra que Dios hizo dormir a Adán y cuando Adán estaba durmiendo, dice que le abrió y de la costilla sacó una costilla, de la costilla abrió y sacó una costilla y lo hizo a Eva. Por eso él dijo, esta es carne de mi carne y sangre de mi sangre, dijo Adán. ¿Por qué? Porque había salido de su vientre. Mira, te voy a explicar. El vientre que tenemos aquí está sostenido por un cascarón. ¿Y cuál es el cascarón? Nuestra costilla. Nuestra costilla detiene todo el vientre, el hígado, el vaso y todo lo que tú tienes. Es como una base, es como te voy a decir. ¿Qué pasaría si un huevo no trajera cascarón? El huevo se derritiría, saldría, se vaciaría. Pero como tiene un cascarón que lo sostiene el huevo adentro, entonces el huevo no sale. La yema no sale, la clara no sale. Pero ¿qué pasa si tú le rompes? Entonces empieza a salir la clara o la yema. Así es el vientre. Entonces tú saliste del vientre terrenal, carnal, de Adán. Y de ahí sacaron a Eva. Y de Eva saliste tú. O sea, todos venimos de un vientre. O sea, Dios es un Dios de orden. Primero sale del vientre espiritual, que es el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo. De ahí pasa al vientre terrenal, que es Adán. De ahí pasa al vientre carnal, femenino, que es de la mujer, la que produce. La mujer no puede dar vida. Por eso el varón es imagen de Dios. Dios da vida. Dijo el Señor que cosas grandes o más que Él haríamos. Entonces mira, Dios da vida. Dio vida al vientre, al feto. ¿Sí? Dio vida. Entonces cuando el feto fue secundado, en el vientre también, o sea el esperma, porque el hombre es el que da vida. El esperma es que da vida. Haz de cuenta que el esperma es el vientre, que significa cera. Cera significa el esperma, para que no lo sepan, significa cera. Y pondré enemistad entre ti y tu simiente, dice. Entre tu simiente. Entonces hay dos simientes también.
Pero ese es otro tema. Entonces estamos hablando, entonces el hombre da vida. El hombre es el que da la semilla. Entonces una mujer no puede dar vida. Déjame decirte que la mujer no puede dar vida. Si la mujer no tiene relación con un hombre, no puede dar vida. Es una cosa muerta. Su vientre está muerto. Aunque ella quiera tener hijos, no puede dar. Necesita al varón para que le dé vida. ¿Y cuál es la vida para el varón que da? Es el embrión, el óvulo. O sea, el espermatozoide, para que me entienda. Entonces él, cuando tiene relación, llega a los espermatozoides, miles y miles. Entonces es el que empieza a dar vida. Entonces la mujer, ¿qué es? La mujer es una incubadora que empieza a procesar aquella semilla en el vientre. Entonces cuando viene a procesar aquella semilla, entonces ahí empieza ¿cuál? La formación de aquella criatura. Pero ya Dios tenía un plan. Espero que me estés entendiendo esta hermosa mañana. El embrión fue fecundado por el espermatozoide. En las primeras etapas de su desarrollo, término aplica para las primeras 8 semanas. Y en el libro de los diseños de Dios está tu plan de vida. Desde antes de nacer hasta volver a Él, nos enseña, por ejemplo, de nacer hasta volver. Él tiene todo bajo control. Tú no te preocupes por lo que estás pasando. Todos estamos pasando tribulaciones de una manera. Pero aquí estamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces es el único, es el médico de médicos, el que te va a dar la victoria, siempre y cuando Él te agarre de la mano. Dile esta hermosa tarde, Señor, agárrame con tu mano. Porque si tú te agarras de Él, te vas a soltar. Entonces el profeta Jeremías, allá en Jeremías 1:5, vamos a ver qué nos dice Jeremías 1:5. Jeremías 1:5 dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. O sea, ya Dios nos había conocido, dice. Estaba hablando el profeta Jeremías. Dice, la palabra de Jeremías, hijo de Alcía, del sacerdote. Este es en el primero. Capítulo 1, versículo 1. El 5 dice, antes de que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieras, te santifiqué. Antes que nacieras, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Mira qué hermosa promesa. Te santificó. Dice, antes de que te formara, Él ya te había santificado. Pero ¿qué hicimos nosotros con eso? Como estamos ciegos, la santificación, manchamos nuestra ropa, nuestra vestidura. Pero dice la promesa de Él que antes de que nos formase en el vientre, te conocí y antes te declaré, pongamos un ejemplo, te declararé santificado y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ay Señor, heme aquí, no sé hablar, porque soy un niño, dice el profeta. Esa es una hermosa promesa que Dios nos ha dado. Entonces allá también otro punto, ¿ve? Sansón allá en Jueces 13, capítulo 13, versículos 6 al 7. Había un hombre que tenía mucha fuerza, era Sansón. Y Dios le había dado órdenes de que no se casara con otra mujer, sino que fuera de su pueblo. Pero él no obedeció la palabra de Dios, no obedeció lo que Dios le mandó. Entonces él perdió la santificación, perdió la profecía que ya le habían dado. Porque él le habían dado una profecía también. Él era el hombre más fuerte. Nadie se le podía poner en medio a Sansón.
se casó con otra mujer que no era de su tierra, que Dios le había prohibido. Entonces fue esta, la Lila. Entonces la Lila era muy astuta, pertenecía a otra tribu, a otro pueblo. Entonces ella de una manera u otra le estaba pidiendo que le revelara su secreto. Y Sansón le decía esto y cuando venía a ver, llamaba a los soldados a la Lila para que la apresaran. Y Sansón reventaba las cadenas, los lazos que tenía y volvía a ser libre. Pero hasta el fin que cayó Sansón y rebeló. Le cortaron el pelo tristemente Sansón. Sansón cayó por una mujer. Así Adán también por una mujer. Por eso la mujer nunca ha sido cabeza. Por eso la mujer nunca ha sido imagen de Dios. El que ha sido imagen de Dios es el varón. Porque el Señor ya sabía todo. Ya sabía que la mujer era más débil y iba a caer. Y iba a hacer caer. Entonces cuando le cortaron el pelo a Sansón, ya el Espíritu de Dios se había apartado de él. Y él dijo, saldré otra vez como las otras veces. Pero se equivocó. El Espíritu Santo ya se había alejado de él. Y todos conocemos la historia de Sansón. Los bebés reaccionaron y son tocados por el poder del Espíritu Santo. Comentario, veamos algún ejemplo. Juan el Bautista, en Lucas 1, versículo 5, profetizaba la llenura del Espíritu Santo sobre Juan el Bautista desde el vientre de su madre. Y en Lucas 1:39, Lucas 1:39, veamos qué quiere decir la palabra Lucas 1:39. Lucas 1:39. En aquellos días se levantó María y fue aprisa a la montaña, una ciudad de Judas, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Elizabeth era una pariente de María. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, o sea que tenía algo en su vientre, cuando oyó Elizabeth que tenía María algo en su vientre, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Mira quién llenó de la presencia del Espíritu Santo el vientre de Elizabeth. ¿Quién era? El Mesías, el Espíritu Santo. Ahí estaba el vientre carnal y espiritual. Entonces pasaba el Espíritu Santo al otro vientre, al vientre de Elizabeth, porque dice que brincaba. Y aconteció cuando Elizabeth, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Fíjate. ¿En qué momento Juan fue lleno del Espíritu Santo para abrir y enderezar el camino de nuestro Señor Jesucristo? Desde el vientre fue lleno del Espíritu Santo. ¿Quién fue? Juan el Bautista. Entonces nosotros también somos llenos del Espíritu Santo en el vientre. Nada más que como estamos en la carne, en el pecado, nacimos con pecado, no lo vemos, pero la palabra sí lo dice. Entonces empezó, dice, a brincar esa criatura que tenía Elizabeth acá, y llegó el Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo seguimos leyendo. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, porque me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Mira qué hermosa dice. Y exclamó a gran voz, bendita tú entre las mujeres. Le dijo Elizabeth, bendita tú entre las mujeres. Ese es otro punto. Bendita tú entre las mujeres, dijo. Entre las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre.
¿Qué estaba declarando Elizabeth? Dice, bendito el fruto de tu vientre. Bendito el fruto de tu vientre, mi Padre Celestial, mi Espíritu Santo, el Hijo. Aquí está el tesoro escondido. No se refería al vientre de María, se refería al vientre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso dice, bendito el fruto de tu vientre, el fruto del vientre. El vientre es un fruto también que da vida. Y seguimos leyendo. Porque se concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Por lo tanto, pronto como llegó la voz de la salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría. O sea, María le dijo, estoy embarazada. La criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurado los que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, engrandecer mi alma, Señor. Mi alma está agradecida por haberme tomado digna de llevar ese vientre tuyo en mi vientre terrenal, carnal. Y el espíritu se regocijaba, se complacía, se deleitaba, es lo que significa. Y el Dios, mi Salvador, porque ha mirado la cabeza de tu sierva, pues es aquí desde ahora me dirás, bienaventurada todas las naciones, porque me ha hecho grande cosas el poderoso, santo en su nombre. Aleluya. Y tu misericordia es de generación en generación a los que temen, y hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de su corazón, y quitó de los tronos a los poderosos y les exaltó la humildad. Madre. La madre significa padre primogénito, patriarca, antepasado. Entonces cuando María no había estado con ningún hombre, ya conocemos la historia, no había estado con un hombre, y bajó un ángel y le dijo que iba a conceder un hijo que era del Padre y del Espíritu Santo. Pero María dijo, ¿cómo puedo yo tener un hijo? ¿Qué va a decir José? Si José es mi prometido. Y el ángel dijo, no temas. Y cuando María le soltó la palabra a José, me imagino que José diría, esta mujer con quien se había revolcado, estaba conmigo y se metía con otro hombre, porque yo no he tenido intimidad con ella y está embarazada. Tal vez él pensó dejarlo, pero nuevamente el ángel se le apareció a José también, le dijo, no temas de recibir a María, porque lo que lleva del Espíritu Santo es, le dijo. Entonces cuando el ángel le habló a José, José aceptó a María. No le importó la crítica, lo que dijera la gente. Hoy, ¿cuántos cristianos le importa la crítica? Lo que diga el vecino, lo que diga la esposa, que digan los hijos, lo que digan cualquier gente del mundo. A ti no te debe importar. ¿Por qué? Porque tú eres parte del Espíritu Santo. Y el Señor dijo que seríamos perseguidos, que tendríamos tribulaciones, y lo tendremos. Hermosa la palabra de mi Señor Jesucristo. Y Elizabeth en el Espíritu Santo y creó que al mismo tiempo fue también llena del Espíritu Santo, y el bebé pues estaba profetizando. Debemos consagrar a Dios a nuestros hijos. Debemos consagrar a Dios a nuestros hijos. Hoy tú, querido hermano, tal vez cuando andamos en el mundo no lo consagramos nuestros hijos a Dios, pero hoy como cristianos debemos consagrar. Si Dios te da el privilegio de tener un hijo, dile, Señor, este hijo lo consagro para ti
para que trabaje en tu obra. Entonces es una forma de consagrar al hijo a Dios. Acuérdate de Ana también, consagró a su hijo para Dios. Las tinieblas procuran destruir los planes de Dios, sí, desde el vientre, o sellar a los niños para hacerlos instrumentos de maldad. También Satanás está en el momento ahí, dice, las tinieblas procuran destruir los planes de Dios desde el vientre o sellar a los niños para hacerlos instrumentos. Pero ¿cómo puede destruir? Mira, Satanás entró en el vientre de Eva. ¿Y cuál fue el fruto que dio? Asesino. Caín mató a Abel. Entonces, desde el vientre, Satanás se metió en el vientre y empezó y engendró su semilla también Satanás. Por eso Caín mató a Abel. Esta es otra hermosa prédica también, que hay que profundizar más. Entonces así es como trabaja también las tinieblas. Así como hay congregaciones del vientre, para Dios también hay quienes consagran las tinieblas. En el caso del satanista, brujo, movimiento, entonces cuando tú llegas a la iglesia también hay vientres de maldad, hay vientres de Dios, o sea, como la cizaña del trigo que el Señor decía. Entonces supuestamente ahí está el vientre de Satanás y está el vientre de Dios. El vientre de Dios es cuando tú buscas a Dios, cuando tú eres sincero con Dios, cuando tú le alabas con el corazón, cuando tú te humillas delante de Dios, pero no físicamente, sino espiritualmente. Te derramas en el Espíritu Santo. Pero el enemigo está ahí. No le hagas caso a ese pastor que está hablando. No sabe lo que dice, está loco. Y la duda te llega cuando el pastor está hablando. ¿Será que es verdad lo que está diciendo el pastor? Entonces en ese momento estás en el vientre de la maldad de Satanás. En su adultez, Pablo fue revelado su razón de vida. Vemos allá en Gálatas. Vamos a ver qué nos dice Gálatas. Gálatas 1, Gálatas 1, versículo 15 y 16. Y dice así: pero cuando agradó a Dios, que me apartó nuevamente. ¿Quién te apartó? Dios. Dios te había apartado desde el vientre de la madre, nuevamente dice, mira. Dice el apóstol Pablo allá a los Gálatas. Él estaba predicando la palabra y le estaba diciendo, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, aleluya. Y me llamó por su gracia. Él estaba predicando allá en la iglesia de Gálatas, que en la iglesia significa asamblea, cuerpo del creyente o cuerpo universal del cristiano. Lo vemos en Gálatas 1:13. Entonces dice, pero cuando se agradó Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Hermosa la palabra. Entonces nos llamó, dice, por gracia. No porque tú lo merecieras o porque tú fueras bueno. Es muy interesante ver que Pablo fue fariseo. Fue fariseo celoso. Perseguía a la iglesia de Cristo. Pero ya el Señor lo había escogido desde el vientre de su madre. Ya lo había escogido. Espiritualmente. Pero lo tenía que escoger carnalmente. En la carne, en lo terrenal. Entonces pues tenía que tener un encuentro con nuestro Dios Jesucristo. Todos ya sabemos la historia cuando iba persiguiendo y Jesús le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Soy Jesús el Señor. Entonces en ese momento él tuvo un encuentro. Entonces él salió de ese vientre. ¿De qué vientre estaba? Pablo estaba en el vientre de Satanás.
porque perseguía a los cristianos, los mataba, mujeres y hombres los arrastraba y los metía a la cárcel. Entonces tuvo un encuentro carnal, terrenal, con nuestro Dios. Entonces dice que perseguía la iglesia de Jesucristo, pero cuando Dios lo llamó y le reveló su razón de vida, le muestra por qué existe y para qué fue planeado desde antes de la fundación del mundo, no dudando ni consultando su mente, sino que esta revelación transformó su sueño y su estilo de vida, porque él tenía otro estilo de vida. Él pensaba que era el verdadero Dios que servía, y estaba equivocado. Así muchos hemos estado equivocados. Pensamos que el Dios verdadero es aquellas personas donde vamos a la iglesia católica, pero cuando vemos, Dios nos abre los ojos, vemos que el verdadero Dios es nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio, nuestro Señor Jesucristo es. El diablo quiso usar el diseño de Dios en Pablo, fíjate. Ya lo había escogido, pero el diablo dijo, ya lo escogió pero yo le voy a dar la vuelta. Lo voy a inducir a que persigan a sus propios hermanos. Entonces el diablo quiso usar el diseño de Dios en Pablo, el apostolado, para hacer mal y perseguir a la propia iglesia de Cristo, aquella para la cual había nacido. Él debía de enseñar la revelación de Jesucristo y debía fundar muchas iglesias locales en diferentes naciones, de forma que a muchos pastores tendría que escribirle en la carta que hoy estudiaremos la Santa Palabra. Cuando Dios la reveló su plan, Pablo fue ungido por el Espíritu Santo a través de Ananías. La unción y los dones del Espíritu Santo son equipamiento para el Hijo de Dios que tiene a su alcance el diseño. También los dones es un diseño de Dios que ya tenía preparado para ti, querido hermano, querida hermana. Espero que esta palabra sea de edificación, de exhortación, sea de corrección a nuestra vida. Porque yo también aprendo, hermano, primeramente es para mí. Hermosa es la palabra del Señor, y de manera somos conscientes que hoy de nuestra vida se corresponde con un poderoso y hermoso diseño celestial. Dios nos planeó. Quizá el diablo ha intentado hacer daño y tal vez causa herida, pero Jesucristo es nuestro sanador y es quien unge con el poder de su Espíritu Santo nuestra vida para avanzar y fluir en el propósito de Dios. ¿Cuántas veces el diablo no quiere destruir tu vida? Cuando Él sabe que tú eres un escogido, cuando Él sabe que Él te escogió desde el vientre de la madre. Él quiere destruirte, Él quiere tirarte de una manera. Va a utilizar a los hijos, va a utilizar a la esposa, va a utilizar al pastor, al líder, al evangelista. Va a utilizar también al compadre o al primo. A cualquier gente va a utilizar para que tú caigas de la gracia, para que tú salgas de ese vientre. Así trabaja Satanás. Mira, no te olvides las maquinaciones de Satanás, porque lo dice el apóstol Pablo allá también en su palabra. Que no olvidemos las maquinaciones de Satanás. Entonces, él tiene un propósito para que tú te desvíes, para que tú salgas de ese vientre. Y a veces te caemos, porque somos seres humanos, tenemos debilidades como los profetas. Pero aquí está, como dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si dejas que Él te agarre, tú vas a salir victorioso en esa acechanza del diablo. Entonces sigamos diciendo qué dice. Allá en el libro de Jeremías 1. Jeremías 1. Antes te conocí, dice. Jeremías 1:15.
Porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrá y pondré cada uno su campamento a la entrada de la puerta de Jerusalén y junto a todos sus muros alrededor contra toda ciudad de Judea. Hermosa la palabra de Dios. Así es cuando Dios te ha escogido del vientre. Dice, y vendré y pondré cada uno su campamento a la entrada de la puerta de Jerusalén junto a todos sus muros alrededor y con todas las ciudades de Judá. Fíjate, con todas las ciudades te va a juntar. Cómo es tan grande nuestro Dios. Y en Lucas 2, nuevamente en Lucas 2, Lucas 2, 21, presentación de Jesús. Cumpliendo los 8 días para circuncidar el niño, le pusieron por nombre Jesús, en la cual había sido puesto por los ángeles antes que fuese concedido. Antes Dios había mandado un mensajero. ¿A quién le había mandado un mensajero? A María. Le había dicho cómo se iba a llamar Jesús, Dios con nosotros. Entonces, antes de que naciera, ya le habían declarado cómo se iba a llamar. El punto es, te has hecho la pregunta, ¿cómo verdaderamente te llamas delante de Dios? Voy a poner, tú no te llamas Juan, tú no te llamas Pedro, tú no te llamas Martín, tú no te llamas Marco, tú no te llamas Gerardo, tú no te llamas Sebastián. ¿Cómo te llama Dios? Dios ya tiene un nombre y te lo va a revelar, pero Él antes, dice, desde el vientre ya te habían puesto un nombre, ya te había diseñado un nombre cuando estés en la Nueva Jerusalén, un nombre nuevo. Aquí tienes un nombre terrenal, carnal. Entonces, el Señor ya le habían declarado su nombre antes en lo espiritual, cómo se iba a llamar, y el mismo nombre que le declararon, se lo declararon carnal, cómo se iba a llamar. Por eso dice, cumpliendo los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concedido, antes de que naciera, antes que del embrión. Hermosa la palabra de Dios. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley, Moisés lo trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo. Todo varón, dice, que abriere la matriz será llamado santo. No hay excepción de personas, todos serán llamados santos. Pero en el transcurso de nuestra vida, cuando nacemos, dejamos la santidad y empezamos a manchar. Pero es tan grande el amor de Dios que nos vuelve a llamar. Nos da la oportunidad a todos. Ya depende si tú quieres aceptar a su Hijo Jesucristo. Concedido, dice. Hermosa la palabra, mi Señor Jesucristo. Allá en Jueces vemos, también ya vimos a Sansón, el Señor, que Sansón representa a nuestro Señor Jesucristo porque era nazareno, dice. Sansón, también, acuérdate que Sansón, cuando le cortaron el cabello, el Espíritu Santo ya no estaba con Sansón. También cuando Jesús fue crucificado, el Espíritu Santo se apartó por un momento. Por eso te digo que es la imagen, Sansón. Se apartó por un momento, porque dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Dijo Jesús. Jesús conocía y sabía que el Espíritu Santo lo había abandonado por un poco tiempo. ¿Pero por qué? Porque era necesario, porque ahí estaban las huestes celestiales de maldad y ellos pensaban que ya habían ganado la victoria. Cuando Jesús muere, nuevamente el Espíritu Santo se pose en Jesús y le da vida para resucitar el día domingo.
la resurrección. Hoy muchos en este tiempo están haciendo la muerte de Jesús, la crucificación de Jesús, que está muerto. Y Jesús no es un Dios de muerte, es un Dios de vida y Él está vivo. Entonces vemos allá en Gálatas 1:5, en Gálatas 1 también lo vimos en Gálatas 1:15 dice, pero cuando le agradó a Dios, dice, pero cuanto agradó a Dios y me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Bases bíblicas siempre. Allá en Lucas 7, Lucas 7:5 dice, Jesús resucita al hijo de una viuda de Naín. Allá en Lucas 7, versículo 15 dice, y entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Pero leamos qué dice el 13. Y cuando el Señor lo vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro que llevaba, se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Talito kumi. Talito kumi quiere decir, joven, levanta. Talita kumi quiere decir, niña, levántate. Talito kumi quiere decir, joven. Espero que me estés entendiendo. A lo mejor no lo vas a encontrar aquí en la Biblia porque no es. Talita kumi es niña. Talita kumi es niña. Talito kumi es varón. Entonces dice, lo levantó, dice el muerto. ¿Quién levantó? Jesús dio vida. A ti te dio vida antes del vientre de tu madre, antes del embrión, Dios ya te había dado vida. Muchas madres tiran sus hijos. Esas madres que tiran sus hijos son sinagogas de Satanás, porque han destruido el plan de Dios. Han quitado una vida que Dios tenía un propósito en su vida y ellos lo abortaron a esa criatura. Pero un día tú vas a responder por esa vida, porque Dios lo dio y tú no tenías derecho, ni de tu propia vida tienes derecho, hermana, hermano. Y allá veamos en Isaías 46, Isaías 46, Isaías 46, Isaías 46, Isaías 46, 3 dice, mira otra vez, oí, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que soy traído por mí desde el vientre, los que soy llevado desde la matriz. ¿Cómo somos traídos? Traído por mí desde el vientre, a los que soy llevado desde la matriz. Aleluya. Bases bíblicas, siempre te he dicho, bases bíblicas. Y allá en Hechos, vayamos en el libro de Hechos, allá en el libro de Hechos, libro Hechos 3, Hechos 3:3 dice allá en el libro de Hechos 3:3,
cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar al templo, le rogase que le diese limosna. Pero Pedro, con Juan fijando en los ojos, le dijo mirando. Entonces él estuvo atento, esperando recibir una moneda. Pero Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate y anda. Levántate. ¿Qué le dio? El Espíritu Santo le dio. Y el Espíritu Santo sanó a aquel hombre. Le dijo, no dijo en el nombre de Jesús, fíjate, dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate. ¿Y qué tenía en el nombre de Jesucristo de Nazaret? El Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo fue el que levantó a aquel cojo. Y tomando por la mano Pedro, lo levantó y al momento se afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo entre ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alababa a Dios. Y lo reconocían que él era que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo. Y se llenaron de asombro y espanto. La pregunta es, tú que estás en la iglesia, ¿estás lleno del Espíritu Santo? ¿Brincas, salta, alabas a Dios? ¿Como un adorador en el Espíritu en verdad o con hipocresía? Porque fíjate que este paralítico también era un hipócrita. Porque dice que estaba en el templo, lo llevaban en el templo todos los días, escuchaba la palabra. Mas sin embargo, no había un cambio todavía. La palabra no lo había limpiado. Pero cuando Pedro le declaró, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo empezó a saltar y dice que recibió la santidad, la sanidad. La pregunta es, ¿tú saltas en la iglesia de alegría a la presencia de Dios o vas por obligación? Bendito sea si eres lleno del Espíritu Santo, como este hombre fue lleno del Espíritu Santo. El vientre del Espíritu Santo se posesionó en aquel vientre carnal y le dio vida, porque aquel paralítico estaba muerto. Espero que me estés entendiendo. Allá en Hechos 14. Hechos 14, 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado, y este oyó hablar a Pablo, en la cual fijándose él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Mira, también Pedro declaró eso. Le declaró que el Espíritu Santo lo iba a sanar. Vio a través del Espíritu Santo cómo estaba la condición de aquel hombre y le dijo al cojo de nacimiento. Oyendo, habló Pablo, la cual fijando él sus ojos y viendo que tenía fe, para ser sanado, le dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Y entonces, gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónicas, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido entre nosotros. A Pablo le consideraban un dioses. Tú eres un dios también cuando tú haces los milagros que Jesús hace, porque dijo que grandes cosas haríamos, Señor, mejores que Él haríamos las cosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en ti, hermano. Gloria sea para el Señor. Aleluya. Vemos también, la pregunta es, ¿se puede salir del vientre de la madre? Hazte esta pregunta, ¿será que se puede salir del vientre de la madre? O ponen, ¿se puede salir del vientre y después se puede entrar?
vamos a ver que había un personaje que dudaba entrar en el vientre todavía. En lo carnal, o sea, en la carne, en lo terrenal, pero también tenía que entrar en un vientre espiritual. Allá en el libro de San Juan 3 hablamos de Nicodemo, un fariseo, maestro de la ley, conocía la palabra, mas no lo entendía. Entonces de noche llegó porque no quería que lo vieran los demás. Entonces cuando llegó él, Jesús le declaró, es necesario que nazcas de nuevo. Y dijo, ¿cómo yo puedo nacer de viejo, siendo viejo, nacer de nuevo en el vientre de mi madre, si mi madre ya murió? Entonces Jesús no le estaba hablando del vientre carnal, del vientre terrenal. Le estaba hablando del vientre espiritual. Es necesario que tú pases sobre las aguas. Es necesario que tú seas bautizado. Porque sabemos que cuando tú te sumerges en el agua es muerte. Es muerte en Cristo. Participas en la muerte de Cristo. Y cuando naces, sales del agua, es vida. Resucitas igual que Cristo. Porque tú estabas muerto, hoy estás vida. Hoy tienes vida, estás vivo. A través de nuestro Señor y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces así era este cojo, entonces así era este Nicodemo también, estaba muerto. Pero fíjate que me llama mucho la atención, allá en el libro de Lucas, vamos a ver dónde está el libro de Lucas. Allá en el libro de Lucas, vamos a seguir buscando porque se me perdió, hermano. Allá en el libro de San Lucas, vamos a ver, ahí el que lo encuentre, hermano. Allá en el libro de San Lucas estamos hablando, pero estoy buscando para que yo te dé bases bíblicas. Siempre, como te digo, hay que tener bases bíblicas para poder. Entonces allá en San Lucas 18 había un joven que supuestamente él creía estar en el vientre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se acercó al Dios hecho en carne. Entonces le declaró, Señor, bueno, ¿qué debo de hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le empieza a decir, ¿has guardado los mandamientos? Le empezó a nombrar. Entonces él dijo, sí, desde mi juventud. Pero Jesús conocía en qué vientre estaba este joven rico. Entonces le dijo, ve y vende toda tu propiedad y repártelo a los pobres. Y él se puso triste porque no iba a comer, dónde iba a vivir, no sé qué. Pero el punto es que él se quedó en el vientre de la carne, en lo terrenal, conociendo la palabra de Dios. Espero que me estés entendiendo, hermano. Entonces ahí habla de lo primero del vientre. Jesús le estaba ofreciendo un vientre espiritual, pero él estaba en el vientre carnal, terrenal, y no recibió ese vientre espiritual. Y vamos a ver ahí otro también que nos habla. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo donde está. Mira, allá en San Lucas 15, del versículo 11, vemos allá, el título se llama El Hijo Pródigo. Este Hijo Pródigo vivía en el seno de Dios, en la matriz de Dios. Pero un día dijo, Padre, dame mi herencia. Y el Padre le dio la herencia. Entonces, la herencia que él había dado, dice, que lo fue a malgastar. ¿Y cuál era esa herencia que él había recibido? La paz, el amor, la misericordia y la benignidad. Entonces, Dios se lo dio su herencia. Y cuando él se fue al mundo, toda esa herencia que tenía en el seno se convirtió en herencia de Satanás. Empezó a cometer adulterio, fornicación, tantas cosas. Entonces se acordó que dijo, he pecado contra mi Padre y contra el cielo. Volveré a mi casa. Y el Padre se alegró
Entonces él volvió al vientre espiritual, al vientre del Padre, porque acá el Padre significa Padre Celestial, Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Él ya estaba en el seno, pero un hermano que tenía, dijo, cuando hicieron fiesta, aquel hijo pródigo le dieron una ropa nueva, un zapato nuevo, un anillo nuevo, entonces, y mandaron matar un cordero. Hicieron fiesta, y cuando aquel hijo lo oyó la fiesta, preguntó a su siervo, es que tu hermano están haciendo fiesta. Entonces fue él y le reclamó al padre. Entonces el padre le dijo, todo lo que tengo es mío y es tuyo, te pertenece a ti. Estaba declarado, es tuyo, todas las riquezas son tuyas. Y aquel dice, pero la riqueza que le diste a aquel se lo malgastó. Sí, pero esto es tuyo. A él nada más le he dado un par de zapatos, le he dado una mudada nueva, le he dado solo un anillo. ¿Y sabes qué le dio? Dice que le dio un par de zapatos. Sabemos que el par de zapatos significa pecado. Entonces le cambió los calzados por uno limpio. Y le dio una vestidura también limpia. Y le dio un anillo de autoridad, reconocimiento que volvía al seno del Padre. Que vivía al seno del Padre. ¿Te imaginas? Hermosa la palabra de Dios, ¿no? Pero veamos allá en el libro también de Lucas, Lucas 16, versículo 19, el rico y Lázaro, todos lo conocemos de historia, que murió el rico y murió Lázaro. Entonces la palabra dice que Lázaro estaba en el seno de Abraham. Pero yo siempre me gusta dar bases bíblicas, para no, ¿cómo te diré? Para que tú entiendas qué significa. Aquí está, hermano, bases bíblicas. Por eso siempre me gusta dar bases bíblicas. Entonces vamos a leer ahí San Lucas 16. Entonces Abraham dice, entonces empieza el rico cuando murieron. Entonces le digo, entonces dando voces, ¿quién era? El hombre rico. Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Pero Abraham le dijo, acuérdate, hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado, y además todo esto hay un gran cima, o sea, un gran abismo, que está puesta entre vosotros y nosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá. Entonces dijo, te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique al fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. Aquí está hablando en el Nuevo Testamento, pero se está refiriendo en el tiempo antiguo. ¿Por qué? Porque se estaba refiriendo a Moisés y a los profetas. Está hablando del tiempo antiguo. Esto sucedió
en el tiempo antiguo. No sucedió en el Nuevo Testamento cuando estaba Jesús. Sucedió en el tiempo antiguo. Por eso hay tesoros escondidos, dice la palabra de Dios. Entonces dijo padre Abraham. Entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera de entre los muertos, se arrepentirá. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Aún el propio Jesús llegara, no le iban a creer, dijo. Estaba declarando, estaba profetizando también. Entonces vemos acá, vamos a leer desde el principio. Y había un hombre rico, se vestía de lino púrpura, entonces con esplendor, y también un mendigo llamado Lázaro que estaba a la puerta de aquel, lleno de llaga, y saciaba de migajas de la mesa del rico, y aún los perros venían y lambían su llaga. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno. A ese punto iba yo, al seno. ¿Qué significa el seno? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Qué significa el seno? El seno, dice. San Lucas 16, versículo 22, volvemos a leer. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue llevado al seno de Abraham. Fue llevado al seno de Abraham. Mira, cuando Jesús fue crucificado habían dos ladrones. Uno le dijo, Señor, acuérdate cuando vengas a tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? De cierto, de cierto, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y veamos qué significa seno. Seno significa matriz. Seno significa matriz. Matriz significa vientre. Entonces, ¿dónde volvió Lázaro? Al vientre. Al vientre volvió Lázaro. Al vientre, al seno, a la matriz volvió. Vientre significa matriz, significa seno, materno, espiritual, porque aquí estamos hablando de lo espiritual. Seno, materno, útero, seno, y volvió al seno, dice. Al seno, volvió a la matriz, al vientre, al seno materno de Dios. Aleluya. Espero que esta palabra haya servido de bendición para tu vida, querido hermano. Y comparte nuevamente esta palabra, transmitiendo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la capital del estado. Hermoso es, acuérdate, que tú volverás al seno, volverás a la matriz, volverás al vientre del Padre, del embrión donde Él te dio, vas a volver un día, porque Él ya tiene un propósito, tiene un plan trazado desde que tú nacieras hasta que mueras. La honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor Jesucristo. Vamos a orar. Para mí ha servido de bendición esta también palabra, porque cuando yo leo esta palabra, quedo admirado de dónde es que voy a volver al seno, voy a volver a la matriz, voy a volver al vientre de donde salí, de mi Padre Celestial. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias por tu bendita palabra, tu bendita misericordia, porque sé que tú has hablado en nuestra vida, Padre amado. Nos has enseñado con tu inmensa sabiduría, porque no habló carne ni sangre, sino tu Santo Espíritu a través de esta palabra, Señor. Que esta palabra lo reciban con agrado tus hermanos, tus hijos tuyos, tu creación. También para tu creación, Padre, si alguno apenas por primera vez está llegando en la presencia de Dios, está escuchando esta palabra, en el nombre de Jesús declaramos por el poder de tu palabra que tú serás uno de los llamados, que tú serás uno de los escogidos desde el vientre, antes desde el vientre, Dios te escogerá o Dios ya te escogió. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Y te hago la invitación, si no has aceptado a Jesucristo, ven a Jesucristo, Él te está esperando que tú vengas al seno, que tú vengas a la matriz, que es Él, el que da vida. En el nombre de Jesús declaramos.
También bendecimos la vida de aquellos maestros, aquellos pastores, de aquellos profetas, aquellos evangelistas, sus matrimonios, sus ministerios, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Y que la paz de Cristo llene sus corazones a cada uno de nosotros que somos hijos de Dios. Gracias te damos, Padre amado, por este momento, por este privilegio. Compartir tu palabra, Padre amado. Todo se hizo conforme a tu voluntad. No conforme a la mía, porque tú fuiste el que hablaste, tú fuiste el que enseñaste, Padre amado. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Si es tu voluntad, la próxima semana estaremos transmitiendo desde Tuxtla Gutiérrez. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén y amén.